venimos haciendo. Entonces, le invito a que abra su Biblia al libro de Hechos, capítulo 13. Vamos a continuar y vamos a ver a Pablo y Bernabé. Los vamos a encontrar ahora en su viaje, continuando o comenzando, siguiendo su viaje misionero que ellos habían comenzado. Y en versículo 13 vamos a encontrar a un personaje que, a pesar de que acá se le dedica pocas líneas, es muy importante. Usted va a encontrar en el versículo 13 a un tal Juan. Entonces, ¿quién es este tal Juan? Este Juan es sobrino de Bernabé, es Juan Marcos, quien escribe el Evangelio de Marcos. Entonces, él es el escritor de Marcos, este tal Juan Marcos, conociendo. Su mamá era la que había dado la casa para que se haga la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces, Juan Marcos estaba acompañando a Pablo y a Bernabé, pero vamos a ver que se aparta y regresa a Jerusalén, regresa a su ciudad nuevamente, dejando a Pablo y Bernabé, quienes continúan con su viaje. Y vamos a ver que Pablo va a dar la esencia de lo que es el Evangelio. Pablo va a explicar a tanto judíos como a gentiles que estaban reunidos en la sinagoga, va a explicar qué es lo que es el Evangelio, qué es la sustancia del Evangelio, cuál es el fundamento del Evangelio. Y vamos a ver, mira el versículo 13, dice: habiendo zarpado, dice, de Pafos, Pablo dice, y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces Juan Marcos acá los deja y vuelve nuevamente a Jerusalén, a su casa, ¿no? Versículo 14, ellos pasando, dice, de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, dice, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley, dice, de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna, dice, palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces, Pablo y Bernabé estaban sentados en la sinagoga como un día de reposo común y estaban escuchando hablar acerca de los profetas. Era una lectura que se hacía dentro de la sinagoga. Y luego les dicen: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación, si tienen alguna enseñanza, hablad. Y vamos a ver ahora que Pablo va a ser quien se va a parar y quien va a hablar, va a empezar haciendo un recuento de un poco de la historia de lo que pasó en Israel. Mira el versículo 16. Entonces Pablo dice, levantándose, hecha señal de silencio, dice con la mano, dijo: varones israelitas, dice, los que teméis a Dios, oíd. Entonces vemos que no solamente había judíos, sino también había gentiles. Porque vemos que dice varones israelitas y los que temen a Dios, oíd. Entonces había dos clases de personas, o dos personas, judíos y los no judíos. Y Pablo va a hablar a ambos. Mira el versículo 17. El Dios, dice, de este pueblo de Israel, dice, escogió a vuestros padres, dice, y enalteció, dice, el pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, dice, y con brazos levantados los sacó de ellos. Entonces Pablo vemos que empieza a contar la historia de Israel, o a hacer una breve reseña acerca de esto desde la salida de Egipto. Luego vamos a encontrar que Pablo habla de los 40 años que estuvieron vagando en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Pablo también va a hablar acerca de cuando conquistaron la tierra prometida en versículo más adelante. Por el tiempo vamos a adelantarnos un poco, pero usted lo puede ver en versículo 18 hasta el versículo 23. Pablo va a estar hablando acerca de, podemos decir, un pequeño resumen acerca de la historia de Israel. Pero mire el versículo 23, dice, hablando el 22, dice, quitado levantó, dice, por rey a David, dice, de quien dio testimonio diciendo: he hallado, dice, a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, ahora vamos a encontrar un problema. ¿Qué era lo que estaba pasando? Los judíos creían que las promesas del Antiguo Testamento, que las promesas que Dios le había hecho a David, eso lo hacía que él sería el Mesías. Entonces los israelitas, o acá en Siria, en Pisidia, ellos pensaban que David sería el Mesías, que David iba a resucitar, iba a ser el Redentor, el Salvador de Israel.
Y Pablo, en el versículo más adelante, va a explicar y va a exponer quién es o quién va a ser verdaderamente el Salvador, hablando de Jesús. Mira el versículo 23, dice: de la descendencia de este, y conforme hizo la promesa de Dios, levantó a Jesús, dice, por Salvador a Israel. Dice, antes de su venida predicó Juan el Bautista, dice, de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Dice, mas cuando Juan terminó su carrera, dice, dijo: ¿quién pensáis que sois? No soy yo él. Hablando de que personas confundían también a Juan el Bautista con el Mesías, pero Juan el Bautista dice: yo no soy él, hablando de Cristo. Y Juan ahora lo va a decir: no soy él, dice, más aquí, dice, viene tras de mí, dice uno quien yo no soy digno de desatar el calzado de los pies. Entonces Juan explicando que él no era el Mesías, y ahora Pablo va a explicar que David tampoco iba a ser el Mesías, a pesar de que los israelitas eran, o ellos creían que David iba a ser levantado. ¿Pero por qué? Recordemos algunas promesas que Dios había dado a David. Dios había dicho que el trono de David iba a ser eterno, que un descendiente de David siempre iba a estar sentado en el trono. ¿Pero de quién estaba hablando? Estaba hablando de Cristo, que Cristo iba a ser el rey de Israel, él iba a estar sentado en el trono. Pero los judíos creían que era David. Los judíos creían que David iba a resucitar, y él iba a ser el libertador del pueblo. Pero Pablo va a explicar y va a hablar acerca del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Quién es el Evangelio? Y vamos a verlo esto. Mira el versículo 27. Dice: porque los habitantes, dice, de Jerusalén y sus gobernantes, dice, no conociendo a Jesús, dice, ni las palabras de los profetas, dice, que se leen todos los días de reposo, dice, las cumplieron al condenarle. Pablo está hablando de lo que el pueblo había negado a Jesucristo. Aún los mismos judíos eran quienes no creían en Cristo. Mira el versículo 28, dice: y sin hallar, dice, en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se lo matase, ¿no? Y habiendo cumplido, dice, todas las cosas, dice, de que estaban escritas, quitando, dice, del madero, lo pusieron en el sepulcro. Dice: más Dios lo levantó de los muertos. Entonces, mira el versículo 28, dice: sin hallar en él causa digna, dice, de muerte, pidieron a Pilato que dice que lo matase. Versículo 29, dice: y habiendo cumplido todas las cosas, dice, que estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Entonces encontramos la vida de Cristo, encontramos su muerte, dice que ahora es puesto en el sepulcro. Pero mira versículo 30, mas Dios lo levantó de los muertos. Y aquí encontramos el Evangelio. Acá encontramos la base del cristianismo. ¿Y cuál es? Es que Cristo vivió, murió y fue sepultado, pero resucitó. Esa es la esperanza del cristiano. Esa es nuestra esperanza. Ese es el Cristo que nos da esperanza. El pueblo pensaba que David iba a ser el Mesías, que David iba a ser quien resucitaría, pero encontraban hasta ahora que David aún seguía en su sepulcro. Pero Pablo les habla de Cristo, un descendiente de David. Les dice que él vivió, murió, fue sepultado, pero dice que Dios lo resucitó. Encontramos ahí nuestra esperanza. ¿Cuál es la esperanza del creyente? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿En quién está puesta nuestra esperanza? En que Cristo resucitó. Cristo vivió, murió, fue sepultado y Dios lo resucitó. Esa es la esperanza del creyente. Esa es la razón por qué el creyente no teme a la muerte. Así como Dios resucitó a Cristo, cuando ponemos nuestra fe, cuando creemos en Él, y Pablo más adelante lo va a explicar, también nosotros vamos a tener vida eterna juntamente con Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, no habría evangelio, no tendría sentido. Pero Cristo tuvo que vivir, morir y resucitar al tercer día. Y usted dice: hermano, pero ¿cómo vamos a saber nosotros? Ahora vamos a ver que hubieron personas que dan testimonio de que Cristo vivió, murió y resucitó.
Y ahora en el versículo más adelante vamos a ver un poco de esto, pero encontramos nuestra esperanza, la esperanza del creyente. La esperanza está en que Él resucitó. Y así como Él lo hizo, un día nosotros lo haremos, para vivir eternamente juntamente con Él. Y encontramos, Pablo está hablando acerca del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cuando nos preguntan, ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, buenas noticias. Sí, pero ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el todo del Evangelio? La vida, la muerte y sepultura y la resurrección de Jesucristo. Eso es el Evangelio. Ahí está puesta nuestra esperanza. Nuestra esperanza está puesta, así como Cristo resucitó, nosotros también lo haremos. Sin la cruz de Cristo, sin lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, no habría esperanza. No habría esperanza para nosotros. Pero vemos que gracias a su sacrificio, a lo que Él hizo un día en la cruz por nosotros, al ser crucificado, al ser sepultado, al resucitar, eso nos da esperanza. Esa es la esperanza del creyente. ¿Por qué? Así como mi Señor lo hizo un día de resucitar, yo también lo haré y viviré juntamente con Él. Ahí está puesta nuestra esperanza. No ponemos nuestra esperanza en una persona. No ponemos la esperanza en un trabajo o en algo material. Nuestra esperanza debe estar puesta en Cristo. ¿Por qué? No encontramos otra persona que haya hecho lo que Él hizo. Los judíos pensaban que era David, pero aún David había vivido, había hecho la voluntad de Dios, pero había muerto y no resucitó. Y ellos creían que David iba a ser su Salvador, iba a ser el Mesías. Luego también confunden a Juan. Y Juan le dice, yo no soy el que viene detrás de mí. ¿Por qué? Era la hora que Cristo iba a ser. Él dio testimonio, fue crucificado, sepultado y resucitó. Y eso es lo grandioso, ¿no?, del Evangelio, que Él resucitó. Y usted puede buscar muchas religiones, pero ninguno ha hecho lo que Cristo hizo por nosotros. Y usted puede buscar infinitas religiones, personas, pero ninguno de ellos vivió, murió y resucitó como Cristo. Y esa es la esperanza, ese es el Evangelio. Y Pablo en versículo 30 lo dice, mas Dios lo levantó de los muertos. Dice, y Él se apareció, dice, durante muchos días a los que habían subido, dice, juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Había personas que daban testimonio de que Cristo había muerto, había sido crucificado, muerto, sepultado y había resucitado. Había testigos que podían afirmar esto. Vemos testigos. Dice en versículo 31, y se apareció durante muchos días. Se apareció durante 40 días. Ahí estuvo con sus discípulos Cristo, enseñando ya y dando las últimas palabras a sus discípulos. Cristo estuvo 40 días después de haber resucitado, antes de ascender al cielo, que eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 1. Ahí vemos la ascensión de Cristo y vemos que 2 de sus discípulos estaban también cuando Él asciende al cielo. Entonces vemos que había testigos oculares de lo que había pasado. Y usted dice, ya, pero eso solamente está en la Biblia. Ya, también hay evidencia extrabíblica. Uno de ellos es un escritor judío, Flavio Josefo. Él escribe de Cristo, de que vivió. Entonces encontramos que no solamente encontramos evidencia bíblica, sino también extrabíblica. Y eso hace aún más grande nuestra esperanza en Él, de poner nuestra esperanza en Él. ¿Por qué? Vemos que Él vivió y que Él murió por nosotros y resucitó. Y así como un día Él lo hizo, nosotros lo haremos para vivir juntamente con Él. Y Pablo está explicando qué es el todo del Evangelio. Una vez más, el todo del Evangelio es la vida, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es el Evangelio. Porque sin eso, sin la obra redentora que Cristo hizo en la cruz, no habría esperanza.
¿En dónde pondríamos nuestra esperanza si Cristo no hubiera hecho la obra que hizo en la cruz? No habría dónde poner nuestra esperanza. Pero ahora que vemos, que conocemos, que sabemos que fue verdad, nuestra esperanza está en Él. Está que un día resucitaremos y viviremos juntamente con Él. Y Pablo va a explicar esto. Mira el versículo 32. Y nosotros también, dice, os anunciamos el Evangelio. ¿Qué anunciaban ellos? La vida, muerte y resurrección de Cristo. Enseñaban una esperanza. Que había esperanza. Que no todo terminaba en la muerte. Que había algo más. Y eso era lo que enseñaba Pablo. Eso es lo que ellos enseñaban. Y dice, nosotros también os anunciamos el Evangelio. Dice, de aquella promesa hecha a nuestros padres. Dice, la cual Dios ha cumplido, dice, a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús como está escrito. Entonces vemos que Pablo, hablando de esta esperanza, hablando de Cristo, dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Dice, como está escrito. Mira el versículo, sigue, dice, también dice en el Salmo, dice segundo, está hablando de Salmo capítulo 2, versículo 7, dice, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Ellos pensaban que David iba a ser el Mesías por este versículo, pero en este versículo está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Mi hijo eres tú y yo, dice, te he engendrado hoy. Hablando de que Cristo iba a ser resucitado, de que Cristo resucitó. No, mi hijo. A Dios no llama a nadie más, mi hijo, solamente a Cristo. Pero ellos pensaban que estaba hablando de David, pero no era así. La esperanza era Cristo. Y dice también, bueno, hablando de Salmos, dice, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Mira el versículo 34. Dice, y en cuanto dice, a que le levantó de los muertos, dice, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así. Dice, os haré, dice, las misericordias fieles de David. Entonces, ¿qué pasaba? En la sinagoga se estudiaban los profetas y ellos estaban confiados, o ellos tenían la esperanza de que un día David resucite y David libre al pueblo de Israel de la opresión, de la esclavitud, del pecado. Ellos creían, ponían su esperanza, estaba en que David resucitaría y haría lo que Cristo hizo. Pero Pablo les va a explicar. Por eso, aclarando Pablo lo del versículo de Salmos, versículo 35, por eso dice también, dice en otro salmo, dice, no permitiré, dice, que su santo vea corrupción. Mira el versículo 36, dice, porque a la verdad, dice, David, habiendo servido a su propósito, dice, a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. Dice, y fue reunido, dice, con sus padres y vio corrupción. ¿De qué está hablando? Está hablando de que David vivió, hizo la voluntad de Dios, lo que Dios le pedía, pero murió y no resucitó. Y Pablo estaba explicando esto porque ellos leían en el Antiguo Testamento y ellos creían que David iba a ser el Mesías. Y Pablo les dice que no es así. Imagínense para ellos. Ellos tenían su esperanza puesta en David y ahora Pablo les dice que no es así. Ahora Pablo les dice que David cumplió la voluntad de Dios, vivió, murió y no resucitó. Pero mira el versículo 37. Dice, mas aquel a quien Dios levantó, dice, no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, dice que por medio de él se os anuncia perdón de pecado. ¿De quién está hablando? Mira el versículo 38. Sabed pues esto, dice, varones hermanos, que por medio de él, dice, se os anuncia perdón de pecado. Y que de todo aquello, dice, de que por la ley Moisés no pudiese ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, primeramente Pablo les muestra la esperanza, les muestra quién verdaderamente es el Mesías, que la esperanza debería estar puesta en Cristo. ¿Por qué? Él vivió, murió y resucitó. Y vemos que Cristo, Pablo dice que Cristo es solamente quien puede perdonar nuestros pecados.
Y ellos pensaban que era David, pero Pablo nos dice, no es así. Dice, mas aquel a quien Dios levantó, dice, no vio corrupción. Hablando de que no murió eternamente, sino que resucitó. Dice, ¿sabéis de esto? Hablando Pablo con denuedo, hablando con verdad, confiando. ¿Por qué? Él tenía bien puesto su esperanza en Cristo. Y dice, ¿sabéis de esto? Dice, varones hermanos, que por medio de él os anuncio el perdón de pecado. ¿Sabes? No hay nadie que puede perdonar tus pecados. David no lo podía hacer. Abraham no podía perdonar los pecados. Yo no puedo perdonar pecados. Pero Cristo, Él puede perdonar pecados. Él es quien perdona pecados. ¿Por qué? Por lo que Él hizo. Mire, dice, os anuncio el perdón de pecado y que de todo aquello, dice, de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. Hablando de que los judíos vivían creyendo que cumpliendo o que tratando de cumplir toda la ley iban a poder ser justificados delante de Dios, iban a poder tener entrada al cielo. Y Pablo les dice que no. ¿Por qué? Encontramos que solamente Cristo cumplió toda la ley. Vemos versículos anteriores, cuando Pablo dice en versículo 28, sin hallar en él causa digna, dice, de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Cuando acusaron a Cristo, no encontraron nada de qué acusarlo. No había pecado en él. Y para cumplir la ley, debería ser una persona que no haya pecado en él. Y encontramos solamente una persona, Cristo. Él solamente tiene la autoridad de perdonar nuestros pecados. Y eso lo podemos ver también en 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. No encontramos otra persona, no encontramos nadie más. No encontramos nadie más que haya hecho lo que Cristo hizo por nosotros. No encontramos a nadie que pueda perdonar pecado. También dice en Juan capítulo 15, capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro. No hay nadie más en quien podemos poner nuestra esperanza. Solamente en Él. Y Pablo estaba explicando esto a los varones, a los judíos y a los gentiles, explicándole la verdad del Evangelio. ¿Qué era el Evangelio? ¿En qué debería estar puesta su esperanza? No en David, no en la ley, porque por la ley tampoco podían llegar al cielo. Y Pablo les dice, nadie puede cumplir la ley, solamente Cristo. ¿No? Y para terminar, versículo 38, una vez más, ¿sabéis esto pues, varones hermanos? Dice que por medio de Él os anuncio el perdón de pecado, y que de todo aquello, dice, de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, hallado justo delante de Dios, dice, en Él, en Cristo. Cristo es quien nos justifica, Cristo es quien nos hace justo delante de Dios. Pero ¿cómo? Dice, no pudiste ser justificado, dice, en Él es justificado todo aquel que cree, todo aquel que pone su esperanza en lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando ponemos nuestra esperanza en Cristo, cuando creemos en lo que Él hizo en la cruz, dice que somos justificados delante de Dios. No hay otra forma. Y Cristo mismo lo dice, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay nadie más, solamente Él. Pero ¿cómo? Si creemos. Si crees en lo que Él hizo en la cruz, que Él vivió, murió y resucitó. Si creemos, si has creído en tu corazón, con todo tu corazón, en la esperanza que Él nos da, en la esperanza que un día resucitaremos y estaremos y viviremos juntamente con Él, dice que recién ahí somos justificados delante de Él. Y solamente así, no hay otra persona. Vimos que Pablo les habla de David y les dice, aún David no puede hacerlo, porque David murió pero no resucitó. Y vemos que habla de Cristo, el verdadero Mesías,
esa persona que iba a librar al pueblo de Israel, no de la esclavitud, pero sí de la esclavitud del pecado, pero si creían en Él, en lo que Él hizo. Entonces, hermano, ahora que vimos qué es el Evangelio, vimos, o Pablo nos muestra el verdadero Evangelio, que es la vida, la muerte y resurrección de Cristo. ¿En qué debemos poner nuestra esperanza? Si tú me preguntas, en lo que Él hizo en la cruz. En lo que Él hizo en la cruz. Creer de todo corazón lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y tú puedes buscar, y ninguna otra persona ha hecho esto por otros. Y Dios mismo se dio por nosotros, para que podamos ser justificados creyendo en Él. No podíamos cumplir toda la ley, porque no podemos cumplir la ley, pero encontramos en Cristo que Él la cumple por nosotros y que Él nos justifica. Pero si creemos en Él, si ponemos nuestra esperanza en lo que Él hizo en la cruz. Entonces, para terminar, en su espacio encontramos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es el Evangelio. Eso es el todo. Eso es en que debemos poner nuestra esperanza, en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y que así como Él resucitó, nosotros también lo haremos. Ese es el Evangelio. Y Pablo lo explica a judíos y a gentiles. ¿En qué deberían poner nuestra esperanza? ¿En qué debemos poner nuestra esperanza? En la obra de Cristo, en lo que Él hizo en la cruz. Eso nos da esperanza. Por eso el creyente tiene esperanza. Por eso el creyente no teme la muerte. Sabe que viene después de la muerte. Si hemos creído, si has puesto tu esperanza en Él, irás con Él. Pero solamente si hemos creído en lo que Él hizo. Vamos a seguir.